Hola familia de fe, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes rumbo a esa gran conquista? ¿Ya tienes la meta a la vista? ¿O hay algo profundo dentro de ti que te dice que todavía está por esperar? Que tienes que sanar, que tienes que indagar en tu vida porque hay algo que tienes que mejorar. Si esta voz interior te está susurrando, quiere decir que este programa es para ti porque hay muchas cosas que vamos a descubrir en este capítulo 5 del libro de Josué. Es importante entender que vamos a descubrir que los pasos más cruciales para activar nuestro próximo nivel no siempre son los más ruidosos. Es necesario trabajar para que nuestro corazón se vaya transformando y de esta manera poder preparar ese camino tan importante para cambiar desde el interior. Así que ponte cómodo y vamos a desarrollar este 5º capítulo del libro de Josué. Esto es Actívate porque la fe se escucha, se vive y se comparte. Soy tu amiga Keila Pérez, quien te acompaña en estos minutos de reflexión. Nos encontramos con el pueblo de Israel en un momento emocionante porque ya han cruzado el Jordán milagrosamente. Lo abordamos en el capítulos anteriores y ahora están a punto de pasar a esa tierra prometida, a ese lugar donde pasarán el resto de sus días, digámoslo así. Pero lo que sucede a continuación en este capítulo 5 es un paréntesis divino. En lugar de dar la orden de batalla, Dios les pide en el capítulo 5 de Josué que posterguen un poco porque es momento de hacer algo más. Una serie de acciones internas espirituales que eran fundamentales para la identidad, para el destino de Israel. Es un paréntesis antes de la gran conquista. Y esto puede sonar un poco familiar porque alguna vez hemos estado a ese punto de dar ese paso, a ese ascenso, a ese cambio, y sucede que en vez de avanzar en oportunidades nos toca esperar porque hay un asunto que resolver internamente, hay algo interno que nos impide dar ese paso. Quizás puede ser perdonar, puede ser sanar esa vieja herida, dejar un patrón de conductas que no nos deja. Y es que Josué capítulo 5 nos muestra que a veces el verdadero campo de batalla antes de la victoria final está ante nosotros o está dentro también de nosotros. La clave para entender este capítulo 5, ya que hay varios puntos que podemos recordar con la lectura de esta emocionante historia, y en primer lugar tenemos la circuncisión, la señal de la circuncisión, sanando esas heridas y reafirmando esa identidad divina en este capítulo. Dios les ordena a Josué circuncidar a todos los varones nacidos en el desierto. Durante 40 años de vagar, esta señal del pacto con Dios no se había practicado, y recordemos que toda una generación ya había pasado y era necesario realizar esto ahora, justo antes de la batalla. Y era un acto de fe inmenso y una vulnerabilidad extrema porque los hombres en ese momento iban a estar totalmente débiles. Pero para Dios era esencial que el pueblo reafirmara su identidad como su pacto y que esa afrenta de Egipto en el tiempo de esclavitud fuera, digamos, quitado. Este era un punto importante que aquí en este capítulo nosotros nos encontramos, recordando que este era un pacto que ellos ya tenían desde hace muchísimos años, donde los hombres debían circuncidarse. Ahí, por supuesto, esto les iba a ocasionar dolor,
debían parar un tiempo para sanar esa herida, hacer como una pausa, para poder sanar y luego avanzar, enfrentarse a lo que tenían ante ellos. Este primer punto para nosotros puede también ser ese momento donde necesitamos paralizar para hacer un análisis de esas cosas que han pasado, que hemos dejado incluso atrás y que no hemos vuelto a practicar, o esas heridas que nosotros necesitamos sanar interiormente. Este punto les recordaba a ellos de dónde habían venido, quién eran ellos y por qué era tan importante para Dios continuar con esta acción, con este pacto que ya había hecho Él hace muchos años con su pueblo. Otro punto muy importante que encontramos en este capítulo 5 es la celebración de la Pascua, recordando la liberación y la fidelidad de Dios, porque inmediatamente después de la circuncisión el pueblo celebra la Pascua, esa conmemoración de su liberación de Egipto, recordando que cuando ellos salieron de Egipto, la Pascua era comer algo muy particular, lo que ellos pudieron sacar de Egipto, que era el pan sin levadura y hierbas amargas. Necesitaban hacerlo para recordar, porque ese era un acto de recuerdo, de gratitud, una reafirmación de que Dios los había liberado de la esclavitud con su poder. A veces pensamos que el pasado, pero ellos tenían que siempre estar recordando esas vivencias importantes del pasado, y la Pascua también era una de ellas. A veces en medio de nuestras búsquedas de conquistas olvidamos esas victorias pasadas, esos momentos memorables pasados, esas bendiciones, esos testimonios importantes del pasado, y eso es necesario recordarlo. Esto es tan solo como que un boom, un plus de lo que vimos en el capítulo 4, de esos recordativos que ellos tenían, que ellos hicieron, ese monumento de piedras que ellos hicieron para no olvidar. Y ahora la Pascua, una vez más, ellos tenían que recordar algo que había sucedido, que tal vez muchos de ellos no les tocó vivir, sino que es una historia que les contaron, un testimonio que les contaron, y que ahora era parte también de su vida, de su identidad. Antes de nosotros recordar esas cosas nuevas, también tenemos que detenernos y recordar y celebrar cómo Dios nos ha liberado, cómo Dios nos ha provisto, cómo Dios nos ha guiado. Ser agradecidos, cómo Dios nos muestra constantemente sus bendiciones en nuestra vida. Esto lo recordamos también en el capítulo 5 del libro de Josué. Hasta aquí, pues quiero hacerte una invitación especial para todas aquellas personas que están buscando tener ese vínculo espiritual, ese encuentro con Dios, esa conexión, o un grupo donde personas tengamos ese mismo fin, que es tener una fe activa, activar nuestra fe. Te dejo por acá el código QR para que puedas ingresar en el grupo y podamos mantenernos activos a través de esta comunidad de amigos que queremos pues activar nuestra fe. Tercer punto que nosotros encontramos acá en el capítulo 5 del libro de Josué, y es el consumo de frutos de la tierra, abrazando, digamos, la nueva provisión y dejando la que ya también Dios le había dado. Ellos por muchísimo tiempo comieron alimento celestial. Ese maná, por mucho tiempo, ese milagro constantemente estuvo con ellos, pero ya era hora de dejar eso atrás para pasar a una nueva provisión que Dios les estaba proveyendo. Y a veces esto sucede, Dios provee cosas nuevas y tenemos que aprovechar esas nuevas oportunidades que Dios nos provee. Dios te provee nuevas formas, te provee una tierra prometida, y hay que comenzar a andar y a vivir conforme a esas bendiciones. Hoy te pudiera yo preguntar, ¿qué maná de tu vida Dios ya te ha dicho que no consumas? Y ahora, ¿qué te ha provisto Dios?
qué cosas nuevas Dios te ha provisto y si las estás aprovechando, porque eso también es muy importante. Cada día aprovechar las bendiciones que Dios nos ha otorgado. Hay una reafirmación también en este capítulo, algo también muy particular, una vivencia única que tuvo Josué, y es ese encuentro con el príncipe del ejército de Jehová. Josué tiene un encuentro acá en el versículo 13, sobrenatural y crucial. Un hombre con una espada estaba allí, desvainada, y se le aparece, se revela como el príncipe del ejército de Jehová. Josué, en su rol de líder, de militar, pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y este príncipe responde: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Josué, entendiendo que estaba ante una manifestación divina, se postra, adora, y este encuentro establece quién es el verdadero comandante en jefe de la batalla que se avecinaba en ese momento. Josué pudo entender esto. Imagina la convicción, o digamos la alegría, la confianza que ahora ejerce este acontecimiento ante la vida de Josué. Antes de la gran conquista, Josué necesitaba saber quién era el que realmente estaba al mando. Y muchas veces este acontecimiento podemos aplicarlo también a nuestra vida. A veces no sabemos quién está al mando y no sabemos quién es el líder. Y estamos intentando liderar nuestras batallas con nuestras fuerzas, con nuestras estrategias, pero realmente necesitamos entender y darle esa posición a nuestro Señor para que todo dependa de Él. Y cuando reconocemos esto y entendemos que realmente la última palabra y el control de todo lo tiene nuestro Dios, cambia, todo cambia. Entender esto va a cambiar muchísimas cosas en nuestra vida. Y te pregunto, ¿te gustaría que nuestro Señor, Dios Todopoderoso, tenga el control absoluto de tu vida? Que sea el comandante en jefe de las acciones, de las batallas que constantemente tienes que enfrentar. ¿Te gustaría? Bueno, déjamelo allí saber en los comentarios si estás de acuerdo, si quieres que Dios sea el rey, el comandante de tu vida. La historia de Josué en este capítulo 5 no es solo un relato antiguo, es una bendición en nuestra vida, es un ejercicio práctico también para nosotros, porque nos enseña que muchas veces hay conquistas externas que necesitamos realizar. Que cuando a veces tenemos ese deseo de avanzar, de correr, hay oportunidades donde también hay que parar, hay que analizar, hay que sanar, hay que esperar. Y de esa forma podríamos nosotros activar también nuestra fe. ¿Qué circunstancias, qué heridas del pasado necesitas sanar? Necesitas entregarle a Dios, necesitas comunicarte con Él. ¿Qué victorias pasadas necesitas recordar y celebrar para fortalecer tu fe? El capítulo 5 nos mueve a la reflexión, porque necesitamos también decirle y pedirle ese colirio espiritual para que el Señor nos muestre y podamos ver esa provisión divina que hoy el Señor nos está otorgando. Y como última pregunta reflexiva, ¿estás dejando que Dios tome el control de tu vida? Estas preguntas son para reflexionar, querido amigo, para que pensemos un poco qué estamos haciendo con nuestra vida, porque cada capítulo que analizamos es un llamado especial
que el Señor nos realiza. ¿Estás preparado para la conquista? Porque en el próximo capítulo hay una conquista, una historia icónica que nos lleva a que realmente a pensar que las estrategias de Dios son únicas, son espectaculares y que no sabemos de qué forma Dios va a actuar, pero de que va a ser algo impresionante, lo va a hacer. Hoy aprendimos que para una conquista también necesitamos una preparación interna en nuestra vida, una transformación interior. Y en el próximo capítulo, que es el 6, vamos a desarrollar una conquista extraordinaria, porque seremos testigos de uno de los relatos más espectaculares, desafiantes de la fe de toda la Biblia. Vamos a descubrir también en este capítulo cómo el pueblo de Dios, con una obediencia aparentemente irracional, activó un poder capaz de derribar barreras más grandes. Y no fue con ejército, no fue con estrategia militar, no fue con armas, sino que fue a través de una estrategia divina que pudieron vencer. Así que si quieres ser parte de esta asombrosa revelación y no perderte nada, yo te invito a que ingreses al grupo y allí nos vamos a mantener en contacto. Hay muchísimas lecciones que podemos sacar de cada capítulo, actividades que podemos ir realizando, que estamos realizando a través del grupo, y que nos van a ayudar a nosotros a desarrollarnos, a aprender a crecer en nuestra vida espiritual. Súper bendecidos somos cuando buscamos a Dios a través de su palabra. Que la gracia de Dios te acompañe hasta acá. Hemos terminado con este episodio. La invitación es para que no te pierdas la nueva emisión con el capítulo 6 del libro de Josué. Que la paz more en tu vida. Hablo para todos ustedes, su amiga Keila Pérez, porque la fe se escucha, se vive y se comparte.